Hola, en este vídeo vamos a hablar de la ley de los gases ideales, cuya expresión es esta que tienes aquí, P por V igual a N por R y por T. Vamos a explicar su significado y vamos a razonar también qué es lo que significa con algunos ejemplos reales de gases al cambiar su presión, su temperatura o su volumen que nos permitan explicarla con facilidad. Y por último, resolveremos algún ejemplo numérico. Primero decir qué son los gases ideales. Pues se dice que son gases ideales aquellos para los que, si tienen una misma cantidad de gas, el producto de presión por volumen partido de temperatura es constante. Y que esto ocurre para la mayoría de los gases, especialmente para los gases ligeros y en condiciones normales. Por lo tanto, la mayoría de los gases que vas a trabajar y que podremos ver en los problemas cumplen perfectamente esta expresión de los gases ideales. Y por tanto podremos utilizarlas sin cometer ningún tipo de error. Vamos a dedicar ahora un momento a ver que esta fórmula tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, tal como nos pone ahí, si aumentas la temperatura manteniendo el volumen constante, la presión aumentará. Estos dos factores son directamente proporcionales. Esto es lo que ocurre en una olla a presión. Mantienes el volumen constante, aumentas la temperatura y la presión interior del gas aumenta mucho. Vamos a ver ahora la relación entre la presión y el volumen. Ahí nos lo dice, si mantenemos la misma cantidad de gas, si disminuye el volumen, lo que ocurrirá será que aumenta la presión. Cuanto menor sea el volumen en el que tengo la misma cantidad de gas, aumenta la presión. Esto es lo que ocurre aquí. Yo tapo la bomba para que el gas no salga y si aprieto el émbolo, por mucho que apriete, llega un momento que no puedo apretar más porque la presión interior ya es muy grande. Por lo tanto, presión y volumen son inversamente proporcionales. Por último, la relación entre el número de moles, es decir, la cantidad de gas y la presión. Lógicamente, igual que cuando hinchas la bicicleta, si pones más moles de gas, metes más aire dentro de la rueda, la presión interior aumenta. Mayor número de moles, en el mismo volumen, más presión, como podrías ver midiendo ahí en el barómetro que nos indica la bomba de la bicicleta. Con lo que efectivamente ves que las relaciones de proporcionalidad entre los elementos de esta fórmula son totalmente lógicas. Vamos ahora a desmenuzar la fórmula, ver qué significa cada una de las letras que hay y también dejar muy claro en qué unidades debemos medir cada uno de los parámetros que aparecen. Lógicamente, la P significa presión y en esta fórmula la presión debe medirse en atmósferas. Aunque la unidad del Sistema Internacional de Presión sean los pascales, aquí mediremos en atmósferas. La V, claro, es el volumen, y el volumen en esta fórmula lo vamos a expresar en litros. N, muy importante, esta N minúscula significa el número de moles de gas, así nos referimos a la cantidad de gas que hay, medida siempre en moles. Por lo tanto, en muchos casos tendremos que calcular el número de moles dividiendo la masa en gramos entre la masa molar o masa molecular de la sustancia, así es como lo haremos. La R es lo que se llama la constante universal de los gases y en esta fórmula R toma el valor de 0,082 y se mide en atmósferas multiplicadas por litro divididas entre Kelvin y mol. Es justo las unidades que hace falta que tome esta R para que la fórmula sea homogénea, es decir, que los dos miembros de la igualdad tengan las mismas unidades. Por lo tanto, 0,082 atmósferas litro partido de Kelvin y mol. Y por último, esta T mayúscula representa la temperatura, pero la temperatura medida en grados Kelvin. Recuerda que para pasar de centígrados a Kelvin, si te dan una temperatura en grados centígrados, para pasarla a Kelvin debemos sumarle 273. Por último, vamos a resolver un problema numérico que nos serviría de ejemplo de la aplicación de esta ecuación de los gases ideales. Nos preguntan qué volumen ocupan 56 gramos de nitrógeno si la temperatura son 27 grados centígrados y la presión son de 2 atmósferas. Entonces, nos están preguntando el volumen. Podemos despejarlo de esta fórmula, nos quedará N por R por T partido de la presión. Pero antes de sustituir los valores, debemos tener cuidado con los datos que nos dan. Nos dicen 56 gramos de nitrógeno. El nitrógeno gas es N2. Para pasarlo a moles tenemos que recordar
que la masa atómica del nitrógeno es 14, por lo tanto, un mol de nitrógeno N2 pesa 28 gramos, es decir, 28 gramos de nitrógeno son un mol. Esa es la masa de un mol. Si efectuamos esta operación, vemos que estos serían 2 moles de nitrógeno. ¿Qué más tenemos que hacer con las unidades? Pues que nos hablan de 27 grados centígrados. 27 grados centígrados, para pasarlos a Kelvin, sería 27 más 273, y esto resulta que son 300 Kelvin. Pues muy bien, ahora podemos sustituir ya todos los datos en la fórmula. El volumen será igual a los 2 moles por la constante de los gases, 0,082 atmósferas litro partido de Kelvin, y de mol por los 300 Kelvin, todo esto partido de las 2 atmósferas. Si efectúas esto con la calculadora, te saldrían 24,6 litros, que será el volumen que ocupan estos 56 gramos de nitrógeno a esa temperatura y esa presión. Y como ves, esto es muy sencillo, solo debes despejar con cuidado y introducir los datos en las unidades correspondientes. Hasta pronto.